Para dar inicio a la agenda, invitamos al doctor Gabriel Bustamante, director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, para que realice la apertura. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial al señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Camargo, y un agradecimiento por todo ese compromiso que ha tenido la Defensoría con el derecho a la salud de Colombia y el trabajo articulado con el Ministerio, doctor Camargo. Un saludo muy especial a nuestro vicedefensor, doctor Luis Martínez, y un saludo muy especial al doctor Izaza, que representa a la sociedad civil, y más que a la sociedad civil, a la lucha de la sociedad civil que nos tiene hoy hablando aquí de derecho a la salud, doctor Izaza. Yo quiero muy rápidamente contarles que este encuentro tiene como propósito hacer una reflexión desde el derecho, y el derecho puesto al servicio de la ciudadanía, no puesto al servicio de los intereses particulares o los intereses económicos. Y esa es parte de la discusión, ¿cuál es el papel del derecho? Y aquí estamos los jurídicos de las diferentes entidades que tenemos que ver precisamente con las garantías de la salud de los colombianos y colombianas. Están conectados en el territorio las direcciones departamentales de salud y algunas municipales, y absolutamente toda la gente que está alrededor de la discusión jurídica para, vuelvo y repito, devolverle a la ciudadanía las garantías de acceso a la salud. Y en esta reflexión, y por eso mi saludo tan especial al doctor Izaza, estamos en esta reflexión gracias a la lucha que ha dado las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de usuarios, las comunidades indígenas, las víctimas del conflicto armado son muy importantes en esta historia de la lucha por el derecho a la salud, porque fueron precisamente las víctimas de desplazamiento, las organizaciones de usuarios, las personas que vieron vulnerados sus derechos cuando la salud empezó a tomar un camino equivocado, privilegiando los negocios y los intereses particulares por encima de un derecho que desde el principio fue negado. Y fue fruto de esta lucha que tuvimos gracias a la Constitución de 1991 y a esa herramienta tan hermosa que es la acción de tutela. Tuvimos el camino abierto para que luego otra institución que crea la Constitución del 91, que es la Corte Constitucional, empezara vía la jurisprudencia a dar el contorno de lo que sería el derecho fundamental a la salud. En primera instancia, haciendo su relación intrínseca con la vida. En segunda instancia, ya avanza luego la Corte, pero a partir de las tutelas que coloca el pueblo colombiano, avanza la Corte y dice que hay unas poblaciones especiales a las cuales se tiene que garantizar este derecho como derecho fundamental. Y la última manifestación de la Corte y la que nos tiene hoy aquí, la sentencia T760 del 2008, donde la Corte dice el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y autónomo, y muy importante, conmina al Estado colombiano a su cumplimiento integral para todas y todos los colombianos. Esa sentencia, luego, la Ley Estatutaria de Salud, es lo que nos tiene hoy en el país discutiendo qué es un derecho fundamental y cómo el Estado tiene que organizar el Sistema Nacional de Salud para dar cumplimiento efectivo no solo a esa orden de la Corte, sino ese imperativo ético que es tener un sistema de salud digno para todos y todas los colombianos. Vamos a hacer o a dividir este espacio como en dos escenarios. En primera instancia, si me lo permite, doctor Marulanda, voy a colocar un contexto jurídico-político en el cual se da la discusión de la salud en Colombia. Entonces vamos a hacer un repaso de en qué escenario político, y esto es muy importante, en qué escenario político internacional se gestó la Constitución de 1991, la Constitución de los Derechos, y cómo ahí se dieron unos escenarios y unas circunstancias que hicieron que al inicio de la Constitución a la salud se le negara su carácter de derecho fundamental. ¿Y por qué? Vamos a hacer ese análisis que es muy importante para ver la situación en que estamos hoy. Y a partir de ahí vamos a ver la discusión entre dos modelos que genera la aparición de la Constitución del 91, el modelo de Estado Social de Derecho y lo que se llama comúnmente, para que lo entendamos, el neoliberalismo, que el neoliberalismo tiene que ver
con unas prácticas económicas, unas prácticas sociales, pero ante todo el neoliberalismo, más que un modelo económico, es una forma de pensar que se implantó no solo en Colombia, sino en el mundo. Un poco lo que decía ahorita la ministra Carolina, de que nos dicen de que esto es el mejor sistema del mundo, tiene que ver con esa forma de pensar, porque el neoliberalismo es ante todo un proyecto cultural que pone por encima de los estados, encima de los derechos, los beneficios económicos, y ya en el campo de la globalización de empresas transnacionales, ni siquiera nacionales. Entonces ahí se está jugando la discusión política y jurídica de lo que es el derecho a la salud. Entonces, si me lo permite el doctor Marulanda, hago ese primer contexto, introduzco lo que es el derecho a la salud en esto, que es la discusión actual y que se ha venido desarrollando, que ha tenido actores al lado y lado, y le doy paso ya a la discusión particular de lo que es el derecho a la salud en el campo de la jurisprudencia, especialmente un trabajo muy importante que hizo el doctor Marulanda con la sentencia T760, a lo que está hoy en discusión, que es precisamente el proyecto de ley. Como estamos, que fue la que me hizo mi profesor de introducción al derecho, el doctor Jesús María Lemos Bustamante, es consejero de Estado. La primera inaugurada de clase de derechos del doctor Lemos fue bienvenidos, y si vinieron a pensar que el derecho es justicia, se equivocaron y váyanse para su casa. Entonces esa es una primera reflexión que quiero traer, porque el derecho no es justicia. Y uno puede poner cualquier cantidad de ejemplos, pero vamos a poner unos prácticos, y dado que nos observa mucha gente que no es abogado, digamos las dos personas más justas de la humanidad, de Occidente por lo menos, murieron por culpa del derecho. Sócrates es condenado por la ley a beber cicuta porque se lo acusó, se lo juzgó y se lo condenó por corromper a la juventud. Y Sócrates se dedicaba a enseñar filosofía. Y el siguiente es Jesucristo. Jesucristo es juzgado por la ley romana, condenado y ejecutado. A partir de ahí viene un personaje reivindicado contemporáneamente, que es Pablo de Tarso, que dice la ley no es justicia también. Y cuando la ley no es justa, las sociedades tienen derecho a levantarse contra esa ley. ¿Y cómo se levantan las sociedades contemporáneamente contra la ley? Pues a través de la protesta social, a través de organizarse. Ahí viene el tema de la participación tan importante en la salud. No estaríamos, vuelvo y repito, esta mañana lo mencioné, en este escenario de no ser por la Federación Médica de Colombia, por las asociaciones de usuarios, porque millones, no miles, sino millones de personas en Colombia activaron un mecanismo de participación ciudadana, pero a la vez un mecanismo de protección de derechos humanos como es la tutela. Si la sociedad civil no activa la tutela, la Corte no hubiera actuado. Entonces el fondo de esto es, primero, que aquí estamos en un análisis nuevamente de si el actual derecho que rige el sistema de salud es justo o no. Y creo que la ministra ha sido clara y contundente. En Guainía hay negación prácticamente del 100% del derecho a la salud, hoy, en este momento. En este momento tenemos en más de 600 municipios que sus zonas rurales no cuentan ni siquiera con un puesto de salud. En este momento, millones de colombianos no tienen los servicios mínimos básicos que un Estado social de derecho o una democracia siquiera puede ofrecer a sus ciudadanos. Entonces estamos en este momento en una realidad fáctica. Eso no pasa en el norte de Bogotá, ni en el sur de Cali, ni en Bucaramanga, ni en los sectores privilegiados de Cartagena, Barranquilla u otras ciudades. Pero sí le pasa a millones de colombianos, y por eso es esta discusión y por eso la invitación de la ministra que fuéramos empáticos. Y es una discusión, vuelvo y repito, que estamos dando a los equipos jurídicos de direcciones departamentales de salud, del INVIMA, bueno, de todas las instituciones que tenemos que ver con esto. Es una reflexión de pongámonos la mano en el corazón y realmente las actuales reglas que rigen el sistema de salud, que es el que garantiza que al final del día un niño muera o no, una madre gestante muera o no, un campesino, un indígena, un afro muera o no, pues si ese derecho está garantizando o no ese acceso a la salud de los colombianos. Entonces, continúo por esa vía simplemente diciendo, en este gobierno, que es el gobierno del cambio, ¿cambiamos para qué? ¿Para dejar las cosas igual? Creo que no.
y en ese sentido el mensaje a todos los abogados y abogadas y gente que tiene que ver con el derecho es que en este gobierno, los equipos jurídicos deben estar al servicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los equipos jurídicos deben estar al servicio de la vida y no hay mayor expresión de trabajo jurídico que el derecho a la salud. Y el derecho a la salud debe estar, o los equipos jurídicos deben estar decididamente empeñados en cambiar las situaciones estructurales por las cuales hoy millones de colombianos no tienen al mínimo derecho a la salud. Y eso es vencer la inequidad enorme que hay en Colombia. Y inequidad en dos sentidos, en el sentido territorial, que ya hay bastante información aquí de que tenemos departamentos y regiones enteras excluidas totalmente del servicio a la salud, zonas campesinas que han sido excluidas totalmente, a pesar de que contemporáneamente en el acuerdo de paz, en el punto 1, nos comprometimos en que uno de los pilares fundamentales para construir la paz era llevar la salud a los territorios rurales, lo cual, nuevamente digo, porque ha sido un compromiso reiterado durante los últimos 30 años, se incumplió. Y por último, y recojo las palabras del doctor Oscar Cadena, cuando dijo que aquí hay un compromiso fundamental de la Contraloría en proteger los recursos públicos con los cuales se atiende la población colombiana. Y nos unimos a ese llamado del doctor Cadena, porque los equipos jurídicos de todas las instituciones del Estado tienen también que estar comprometidos en vencer la corrupción. Nosotros podríamos mencionar aquí Caprecom, todos los carteles que hay en torno a la salud, el cartel de la hemofilia, el paseo de la Merte, lo que pasó en Salucod, el cartel del SODA, que ahorita lo estamos enfrentando. Y todo eso lo que nos llama la atención es de que la corrupción genera un daño inmenso, no solo en la salud de los colombianos, en los recursos de la salud, sino que eso se traduce en muertes todos los días alrededor, a lo largo y ancho del país. Entonces quería como poner esos elementos solamente para que veamos la importancia y vamos rápidamente a hacer el primer contexto. ¿Por qué estamos en esta discusión que no deberíamos estar? Porque si uno mira la Constitución dice que somos un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho es un modelo estatal, en el caso colombiano, que recoge las enseñanzas históricas de los estados bienestar europeos, especialmente de dos países, el alemán y el español. Y cuando uno ve qué fue lo que recogió la historia de la construcción del Estado social de derecho de esos estados bienestar, pues lo que recogió fue los sistemas de seguridad social que reclamaron ¿quiénes? Los ciudadanos. Ante los abusos del anterior sistema, que era el sistema liberal, que entregó todo ¿a qué? Al mercado. Por eso esto ni siquiera debería llamarse nuevo liberalismo o neoliberalismo, sino neoconservadurismo, porque nos quieren devolver a las estructuras sociopolíticas que superó la humanidad en el siglo XX. Entonces, en ese sentido, decimos, esta discusión no se debería estar dando, pero cuando en los años 90 se empieza la discusión de la Constitución, aparece un primer elemento, y es que esta debería ser la Constitución de los derechos. Y efectivamente, en la Constitución colombiana ustedes van a encontrar, desde que se garantiza el derecho a la vida, de ahí para adelante la salud, la educación, y se expone expresamente, y uno diría, bueno, ¿por qué en Alemania la Constitución no hace eso? Pues porque en Alemania la gente no aguanta hambre, no tiene vivienda digna y no tiene un sistema de salud como el que tenemos nosotros. Acá la realidad ha hecho que las constituciones expresamente tengan que tener esos derechos como recalcados y más como una advertencia que como un principio constitucional. Pues bien, instauramos el Estado Social de Derecho, es un Estado de derechos fundamentales, la columna vertebral es los derechos fundamentales y alguna palabra muy importante, la dignidad humana. Eso no sucedía en la Constitución del 86, la Constitución del 86 privilegiaba el Estado,
la seguridad del Estado estaba por encima del ser humano. Ese es el cambio fundamental que damos con esta Constitución del 91, del modelo napoleónico de seguridad del Estado, de tener encima del Estado, encima del ser humano, a una Constitución de derechos fundamentales. ¿Dónde se da la contradicción? En los años 90 se cae el muro de Berlín, aparece con fuerza, irrumpen toda esta crítica al Estado de bienestar europeo. Se había criticado también el nuevo trato, que fue una política pública del presidente Roosevelt en Estados Unidos, el New Deal, y con fuerza aparecen dos expresiones. Primero, en los años 70, la privatización de los servicios públicos, entre esos la salud. No empezó en Inglaterra, en Estados Unidos, empezó en Chile con el dictador Pinochet en el año 73 a través de un golpe de Estado, y apareció en Argentina en el 76 con el dictador Videla. Ahí arrancan los modelos de privatización y de negación de derechos. Luego, contemporáneamente, en los años 80 aparece Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y esa discusión tiene académicos, por eso es un modo de pensar, tiene proyecto económico y tiene una negación de derechos sociales. No les gustan los derechos sociales. Y cuando se cae el muro de Berlín, pues solamente menciono dos autores. Fukuyama habla del fin de la historia del último hombre. La única opción es el neoliberalismo, privatización de empresas, reformas estructurales, apertura económica. Y bueno, otro autor que les encanta en las universidades colombianas y que ha educado a gran parte de la burocracia que dirige este país, que es Huntington, que dice que hay que recortar derechos sociales para evitar levantamientos, y que además tiene un discurso tan racista hacia los latinoamericanos que debería por lo menos mirarse con sospecha. Sin embargo, usted es los autores de cabecera de quienes han hecho todas estas reformas que nos tienen hoy aquí. Entonces, en esa contradicción nos movimos entre una Constitución que instauró un Estado social de derecho, donde la salud jamás debió entregarse a manos particulares, y un modelo económico imperante que es el neoliberalismo. Y en esa contradicción jugamos todos estos años, estos 30 años, con organizaciones sociales, con mecanismos de participación, con protestas, con medios de comunicación denunciando lo que pasaba en el sistema de salud, y una institución que reivindica precisamente ese derecho a través de su jurisprudencia, que es la Corte Constitucional. Bueno, el conjunto del sistema judicial ha hecho un papel muy importante, pero resaltemos aquí la Corte. Esta mañana lo decía, en primera instancia, vinculando el derecho a la salud al de la vida como conexo, porque se lo puso al inicio de la Constitución como una prestación de servicio, a eso se lo redujo. Después evoluciona y dice aquí hay unos sujetos de especial protección, los niños, lo mencionaba el doctor Izaza, también las personas mayores y las personas en condición de discapacidad, y contemporáneamente, y ahí ya doy paso a nuestro invitado principal, contemporáneamente en la sentencia T760 ya dice esto es un derecho humano fundamental y autónomo, y muy especial lo que dice la Corte, es obligación del Estado. Sin Estado no hay derechos fundamentales. Lo que quiere el proyecto económico neoliberal es reducir el Estado e inclusive acabarlo a través de una palabra con la cual tenemos que en alguna otra ocasión analizar, la famosa gobernanza. Entonces, sin Estado no hay derechos fundamentales y nosotros necesitamos fortalecer al Estado colombiano para que garantice los derechos. Y esa es la discusión de la T760, que luego pasa a ser desarrollada en la ley estatutaria de salud, y esa ley estatutaria tiene que ser a su vez reglamentada en una ley ordinaria, que es la que acaba de erradicar el presidente Gustavo Petro con la ministra Carolina Corcho en el Congreso de la República, fruto de la cual nos encontramos en esta discusión de cuál es el modelo, cuál es el sistema de salud que puede garantizar efectivamente una salud digna y decente para todas y todos los colombianos y colombianas. Vamos a cerrar entonces este bloque del derecho fundamental a la salud y voy a mencionar algo que ha dicho en repetidas oportunidades la ministra Carolina Corcho y que creo que vale la pena repetir las veces que sea necesario. Reformar el modelo de salud no es una opción, es una obligación ética para un Estado que ostenta constitucionalmente el título de Estado social de derecho.
Reformar un modelo que ha privilegiado los negocios por encima del derecho fundamental a la salud y construir un sistema nacional de salud que armonice el trabajo de los entes públicos, pero también los privados, en torno a la vida digna, no será fácil, ni se hará de la noche a la mañana. Pero avanzar en ese sentido es una prioridad fundamental para construir las bases de una sociedad justa y en paz. Muchas gracias.